Arroyo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Fernán, Moraima, Juan Carlos, y buenos días toda la audiencia preciosa que está pendiente al reto de los teólogos. Definitivo, aquí estamos. Esta oyente le envía esta pregunta a la pastora Marlene Arroyo. Yo le voy a dar lectura a la pregunta de esta oyente. Ella dice: tengo un conflicto muy personal con referencia a estos dos pasajes bíblicos, los cuales yo personalmente quiero entender mejor. Es que veo cristianos que el sábado van al concierto de Bad Bunny o de Gilberto Santa Rosa y el domingo se suben al altar o ministran en la iglesia. Igual lo ponen en las redes y cuando les preguntas, la respuesta es que no estamos para juzgar a nadie y que la gracia de Dios es infinita. Pero mi Biblia dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 3:11, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? La oyente pregunta, ante estos textos que ella envía y lee, ¿estoy yo malentendiendo la escritura? ¿Serían tan amables de traer este tema sin ánimo de ofender, pero con la intención de instruir? Wow. Marlene Arroyo contesta esta pregunta candente de una oyente de Nueva Vida. Sí, está candente y vamos a responderla. He orado al Padre por la sabiduría, ¿verdad? Para que el Dios Todopoderoso me permita responder con conocimiento y con elegancia a todas estas preguntas candentes. Bueno, cuando yo era adolescente, Juan Carlos, recién cumplidos los 16 años de edad, yo recibí una invitación para ser comediante. Luego me convertí en cantante y bailarina de un espectáculo cómico musical de un distinguidísimo productor puertorriqueño que todavía está vivo y que considero mi amigo, el señor Henry Lafont. Y por 8 años estuve trabajando en lo que se llama todavía, el Parador Villa Parguera en Lajas. Y allí pues aprendí a cantar, aprendí a bailar, aprendí a hacer comedia, hasta que un día... Yo quiero hacer la salvedad de que yo no me congregaba. Y el problema de no congregarse es que uno no aprende. No aprende. Entonces, mi única fuente de aprendizaje en aquel momento histórico era Radio Fe, que lo he testificado tantas veces. La radio cristiana, que hoy día es Nueva Vida, y estaba en el área de Mayagüez. Pero yo no me congregaba porque mi papá no me daba permiso para congregarme. Por lo tanto, un día... a eso en el año 1996, era enero del año 1996, entró un señor a esto de la 1:30 de la madrugada a aquel espectáculo. Ya había terminado el show y recuerdo mi vestimenta, quiero describirla rápidamente. Yo tenía un traje de brillo dorado, bastante pronunciado, bastante escotado, con unos maquillajes extraordinarios de show, con aquellos peinados extravagantes, todo esto. Y este hombre, con un amor impresionante, se me acercó y me dice: qué bueno que pronto te vas de aquí. Y yo me le quedé mirando extraña, y yo, ¿cómo que yo me voy de aquí? ¿No? ¿Y qué me iba a ir? Si en el año 1996 mi salario por un solo show eran $200, imagínese. Y yo dije, ¿cómo que me voy de aquí? Este es mi trabajo. Y con un amor impresionante me dijo: vine porque Dios me trajo. Yo soy pentecostal de la iglesia MB de Lajas. Y yo vine a decirte que de una misma fuente no pueden brotar dos aguas, una dulce y una amarga. Y te profetizo que tú pronto te vas de aquí. Yo no entendí absolutamente nada, porque es que en el año 1996 yo tenía más de un año de casada y yo estaba comenzando a congregarme. Y esto es una advertencia para todos los pastores y todos los líderes que me están escuchando. A mí nunca nadie me dijo que me saliera de allí. A mí nunca nadie me dijo que yo estaba haciendo algo que no era parte del reino de Dios. Todo lo contrario, a mí se me animó, a mí se me apoyó. Inclusive yo recluté talentos para el espectáculo de la misma iglesia. Pues porque no tenía conocimiento y tuvo Dios que enviarme a un profeta para decirme que mi tiempo había terminado, que yo me iba de allí y ese es parte de mi testimonio. ¿Qué quiero decirte con esto? Que usted, distinguida oyente, tiene toda la razón, pero se lo voy a responder rápido por la palabra del Señor. ¿Qué es el mundo?
porque la Biblia dice que hay enemistad entre el reino de la luz, el reino de las tinieblas, hay enemistad entre el mundo y la iglesia de Jesucristo y todo lo que representamos. ¿Qué es el mundo? El mundo es esa esfera de la sociedad humana que reúne, vamos a llamarle, todas las fuerzas operativas que se oponen a la voluntad del Dios Todopoderoso. El mundo conspira contra su reino y lo hemos visto a través de la historia. El mundo conspira contra el progreso espiritual del ser humano. Y de verdad que se opone un corazón adorador a una persona que le guste la música de Bad Bunny. Se opone un corazón que tiene conocimiento de los valores éticos, de la moral y los principios del reino, a todo lo que es lujuria, lascivia, maledicencia. Ahora, esto no significa que Dios no ame al mundo. No, todo lo contrario. Juan 3:16 dice, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero también dice la Biblia en Juan 1:29 que Jesús vino a algo, a quitar el pecado del mundo. El profeta Juan lo estableció de esa manera. He aquí el Cordero de Dios, ese que vino con la misión de la reconciliación, el que quita el pecado del mundo. Dice, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, que Jesús puso su vida en propiciación por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 4:14 dice que Jesús es el Salvador. ¿Y de qué nos salva el Dios Todopoderoso? Nos salva de la maldición, nos salva del pecado, nos salva del mundo. También lo dice Juan 4:42. La Biblia dice en Juan 6:33 que Él se ofreció en sacrificio por la vida del mundo. Un poquito más de Biblia. Segunda de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces el mundo es pecador. El mundo es malvado. El mundo aparta a la gente de Dios. El mundo rechaza la gracia de Dios. Así que fíjate, Juan Carlos, eso de que la gracia de Dios es infinita y que por lo tanto Dios me va a permitir a mí aliarme con el diablo, con las tinieblas y con el mundo. No, esto es una equivocación. Se está errando completamente en este estilo de pensamiento. Y tampoco, ¿verdad?, coloquemos a Dios en una posición de que Él es tan, pero tan y tan y tan bueno que Él jamás me va a disciplinar. Él jamás me va a corregir. Él jamás, no podemos ser abusivos con la gracia del Dios Todopoderoso. Un poquito más, la Biblia dice que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Lea Juan capítulo 12, versículo 31. De hecho, el mundo considera necedad este evangelio. Lea Primera de Corintios, capítulo 1, versos 20 al 21. Y yo podría, en esta preciosa mañana del Señor, continuar entregándola a usted, distinguida oyente, porciones escriturales donde podemos evidenciar que esto de ir a un concierto mundano con maledicencia, con pecado, con lascivia, con lujuria, los sábados en la noche, y luego llegar a adorar a Dios el domingo en la mañana, es una total incongruencia, y la persona que hace esto necesita revelación del Señor y obviamente convertirse. Ahí está. Wow. Eso es Tremenda, Santo Padre. el reto de los teólogos. Si fuera correcto, Juan Carlos, Dios me hubiera dicho, quédate allí. Claro. Porque fíjate que gente que yo amo, Claro. es gente distinguida, gente talentosísima, pero Dios me separó. Sí, el que va a un concierto de esa naturaleza va a gozarse de lo que allí pasa. Exacto. Que es exactamente contrario a cuando vas al culto a gozarte de lo que allí pasa. Exacto. Y es En este se incongruente. exalta el pecado, la carne, el pensamiento del enemigo. Exacto. Y del infierno. Y acá se exalta la pureza y la santidad de Dios. Exactamente. Pues es incompatible. Totalmente no hay forma de que yo me incompatible. goce en los dos sitios a la vez y decir, estoy bien. Exactamente. Fuego. Sí, ay. exactamente, fuego. Vamos al que sigue. Moraima, vamos, Aquí Moraima estoy. preciosa. Marlene, tengo una persona que muy cerca, que yo me hacía unas preguntas, pero no me atrevía a ir donde esta persona a preguntarle. Ok. Yo decía, ¿cómo es posible que esta persona haya vivido esto? Y estuve así como un mes, ¿cómo vivió esto? Ajá. Y entonces, un día me siento con la persona
Y sin yo decirle, me dijo, te tengo que decir algo. Sin yo decirle mi preocupación, te tengo que decir algo. ¿Tú sabes por qué mi compañera murió? Él acababa de perder a su compañera. Ok. Y entonces me explicó algo que yo tenía en la mente. Ajá. Y era lo siguiente. Yo digo, la muchacha acaba de cumplir 50 años y se murió joven. Esto fue hace mucho tiempo, no tiene nada que ver con el COVID ni demás, hace como 10 años. Y él me dice, mi esposa siempre decía, yo no quiero pasar de 50 años. Ujú. Yo quiero morir a los 50 años. No estoy preparada para vivir más de 50 años. Uh-huh. Cada día eso era lo que ella declaraba y decía. Sí. No quiero vivir más de 50 años. Marlene duró 50 años. Se murió a los A los 50 años se murió. Sí. Entonces yo quería preguntarle a él, porque sabe de medicina, cómo Claro. su esposa, qué pasó, que no la salvó, no utilizaron medicina. Y él me dice, ella hizo un decreto de muchos años que ella se quería morir. ¿Puede ser eso así? Porque Sí. la voluntad de Dios es una cosa. Ajá, la soberanía. La soberanía. ¿Y por qué esto ocurre? ¿Sabes que eso le ocurrió también a mi abuelo materno? Ajá. Mi mamá, yo nunca lo conocí. Mi mamá me contó que mi abuelo materno siempre decía, yo a los 50 me quiero morir. Y así ocurrió. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que, ¿verdad?, que subrayar, y es la soberanía del Dios Todopoderoso. Ajá. Aquí yo puedo decir lo que yo quiera, aquí yo puedo, pero si el Dios Todopoderoso establece su perfecta voluntad y Él tiene un destino profético para mi vida absoluto y Él decide cumplirlo, así será, no importa lo que yo diga y no importa lo que pase. Porque también yo conozco a un predicador que se quería morir, y como él estaba en una depresión tremenda, y como él sabía que no podía suicidarse, lo que hizo fue que se puso a correr y a correr y a correr a las 12 del mediodía, como para deshidratarse, como que yo me voy a matar. Y al final del camino lo que hizo el Dios Todopoderoso fue que lo fortaleció en medio del proceso. Ahora, con esa salvedad, ¿verdad?, de la soberanía del Dios Todopoderoso, sí, estas cosas son posibles. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros poder en nuestra lengua. Vamos a la Biblia. Ajá. Proverbios 12:6 dice que nuestras palabras tienen el poder de destruir o tienen el poder de edificar. Así que yo me puedo autodestruir o yo me puedo autoedificar utilizando el poder de mis palabras. El escritor de Proverbios dice, la lengua tiene el poder de la vida y la lengua tiene el poder también de la muerte. Proverbios 18:21. Y dice la palabra del Señor, y los que la aman comerán de su fruto. Mira qué interesante. ¿Qué sucede? Que los expertos en psicología clínica, ellos aconsejan que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo afirmaciones positivas y estar todo el tiempo haciendo pactos positivos con nosotros mismos. Ellos han afirmado que, por ejemplo, estos primeros 5 minutos de la mañana son determinantes para cómo me va a ir todo el día y así consecuentemente nuestra vida. Así que hablemos unos breves minutos sobre esto, sobre la declaración que yo hago sobre mi vida o en contra de mi vida y las afirmaciones positivas o las negativas que yo hago en mi vida, y tenemos que entender que esto va a tener efecto. ¿Qué dicen los especialistas? Dicen que las afirmaciones positivas son unas herramientas que mejoran nuestro estado emocional, mejoran nuestro ánimo, atraemos lo que queremos, y si esto ocurre en lo positivo, también en lo negativo. Pero usted sabe que a mí me gusta ir a la Biblia. Job dijo, todo lo que yo temía, eso mismo fue lo que me aconteció. Eso mismo fue lo que me sucedió. Y vemos a Job atrayendo a su vida con sus pensamientos, con sus palabras, con sus declaraciones, tanto mal y tantas cosas negativas que le ocurrieron a este hombre. Así que cuando tú atraes lo negativo con tus palabras a tu vida, pues tú te sientes peor. Hay gente que se enferma. Hay gente, mira, hay enfermedades, ¿verdad?, que no son producto de la genética, que no son producto del medio ambiente, sino que son psicosomáticas. Que la misma persona se enferma y van al médico y el médico dice, no pasa nada, tú estás bien de salud. Y las personas dicen, ay, ese médico se equivocó, de verdad que esos estudios están mal porque yo me siento fatal.
yo me siento que yo me estoy muriendo. Y esto tiene que ver con nuestra alma, no con nuestro cuerpo. Ahora, algo muy importante del poder de las palabras. Nosotros creamos con el poder de nuestras palabras. Ahora, ¿cómo creamos nosotros la realidad que queremos? Porque esta respuesta nos da el espacio para poder entonces impartirle vida a la gente. Pues nosotros tenemos que aprender a redactar nuestras declaraciones. Y yo, como pastora Moraima, le enseño eso a nuestra congregación. ¿Cómo estás? Estoy en victoria, estoy en salud, estoy bendecido, estoy favorecido. Y utilizar el poder de la fe para declarar la voluntad del Dios Todopoderoso, que Dios quiere que seamos felices, que Dios quiere que tengamos salud. Ahora, regresamos al principio. Recuerde que Dios procesa. Recuerde que hay una soberanía del Dios Todopoderoso, pero sí nosotros podemos contribuir con los pensamientos de bien del Señor, alineándonos a su palabra. Qué vida hermosa la de una persona que está todo el tiempo declarando la palabra del Señor. Diga el débil, fuerte soy. Un diagnóstico médico, y por la llaga de Cristo yo fui curado. Amén. Wow. Poderoso. Sí. Hay poder en lo que decimos. A cuidar esos decretos y esas declaraciones. Sí, exactamente. Definitivo. Me toca. Fernán, te toca. Te Esta toca. pregunta es bien sencilla. Bien sencilla, sí. Jehová y Alá son el mismo Dios. La pregunta es cortita, pero no es sencilla. No es sencilla. Es la misma persona. Bueno, yo quisiera ser, como dice Juan Carlos, políticamente correcta, ¿verdad? Religiosamente correcta. Quisiera y decir, pues sí, mira, Dios Todopoderoso, para ellos es Alá, para nosotros es Yahweh, pero aunque lingüísticamente sí podríamos afirmar que son la misma persona, la realidad es que es un rotundo no. Es un rotundo no. Y vamos a explicar por qué. Amén. Con amor y respeto a toda la comunidad musulmana y árabe radicada aquí en la isla de Puerto Rico. Vamos entonces a hablar primero de lo lingüístico. Y por favor busque dónde anotar, porque esto está maravilloso. La palabra Alá proviene del árabe al-Ilá. ¿Y saben lo que significa literalmente en español? Significa el Dios. Ahora, esta palabra se relaciona íntimamente con la palabra Alaha, que se escribe A-L-L-A-H-A, que es una palabra en arameo, pero también, lingüísticamente hablando, está íntimamente relacionada con la palabra Eloha, que es una palabra hebrea, E-L-O-H-A, y Eloha es Dios, pero es el singular de Elohim, y Elohim es una palabra muy conocida por los judíos y por nosotros. Elohim significa dioses, pero habla de Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, lingüísticamente podríamos decir que está bien, que podríamos hablar de Dios, es lo mismo. Sin embargo, la respuesta es un rotundo no, porque es que la fe de los que siguen a Alá y la fe de los que seguimos a Yahweh, a Jehová, de los que creemos en Jesucristo, el Dios Todopoderoso, y estamos sellados por el Espíritu Santo, es completamente diferente. Ahora, vamos rapidito por aquí. No adoramos al mismo Dios. El cristianismo y el islam no son simplemente denominaciones diferentes, son religiones totalmente independientes, y te traje algunas diferencias, ¿verdad? Sobre la fe de Alá y la fe de Jesucristo. Primeramente, que los seguidores de Alá no creen que Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso, y ahí ya nos fuimos de control. Nos fuimos de la fe. Ellos piensan que Jesús fue un profeta, y lo peor, un profeta que cometió errores, un profeta que se equivocó. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de adoración. No es el mismo Dios. Aunque Mahoma, ¿verdad? En cierta manera, todo lo que dejó escrito en el Corán sí menciona a Jesús en un momento determinado, y hay cierta honra a Jesús. La realidad es que no se cree que Jesús es el Señor, no se cree que Jesús es Dios, y obviamente hay una sola manera de poder entrar al reino, y la única manera es entrando por la puerta, y es aceptando a Jesucristo. Jesús es la puerta, aceptándolo, recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador. Y un Dios que no te habla de Cristo
Y donde no hay un Cristo que te lleve al Padre eterno, pues entonces ese no es Yahweh, ese no es Jehová, ese es Alá. En un momento determinado, ¿verdad? Está Jesús allá al lado de un pozo y Jesús está hablando con una mujer samaritana. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes los samaritanos adoran algo que no conocen. Y le dijo algo claro, la salvación viene por los judíos. Y Jesús allí mismo, cara a cara, frente a frente a la mujer samaritana, le dijo claramente, yo soy el Mesías. Porque cuando la mujer dice, porque la mujer cayó como en una confusión, porque es que discutir con Jesús es un imposible. Y la mujer se desesperó y la mujer dijo, no, yo sé que el Mesías vendrá y cuando él venga nos explicará todas estas cosas. Y Jesús se le revela y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Y ahora Jesús la saca a ella de tanta confusión conforme a la fe samaritana y el sincretismo espiritual que ella tenía, revelándosele como el Mesías, como el Cristo todopoderoso. Así que al final la Biblia nos enseña claramente algo, que el Dios verdadero se le adora de una manera, se le adora en espíritu, se le adora en verdad. Y todo tiene que ser por medio de la fe en Jesucristo. Así que resumimos la respuesta. Tenemos que conocer a qué Dios estamos adorando. Para nosotros los cristianos esto significa conocer al Padre, conocer a Cristo, conocer al Espíritu Santo de una manera profunda y personal. Entender la muerte, el sacrificio, la resurrección de Jesucristo. Un conocimiento y una intimidad personal que Fernán definitivamente no es parte de la fe islámica. Alá no es Jehová. Un detalle, Marlene, que siempre me ha llamado la atención, y es que en el Islam, la salvación es por obras. También. Tú te explotas y te ponen en un lugar, el Dios, Alá, te pone en un lugar de privilegio. Ay, sí. En el cristianismo tú no puedes hacer nada por tu salvación. Dios verdadero se sacrifica a sí mismo la regala para venir a salvarte a ti. Exacto, y es evidencia. Exactamente lo contrario, es salvación por gracia, y en el Islam es salvación por obras. Y el Evangelio nos enseña a nosotros que nosotros por obras no nos podemos salvar. Es un choque impresionante de principios fundamentales. Fundamentales. De cómo alcanzamos la vida eterna. ¿Tú recuerdas, Juan Carlos, en los eventos del 9/11, las torres en los Estados Unidos? Sí. Una de las cosas que más impresionó a la Iglesia de Jesucristo fue que en la caja negra que se encontró en los aviones, las últimas palabras de aquellos asesinos fueron una oración a Alá, entregando su vida como un acto de adoración y creyendo que haciendo eso habían alcanzado la salvación y un lugar privilegiado en el reino. Porque desde niños, eso es lo que le enseñan, desde niños. Y los prepararon para eso. Y los prepararon. Y se mantienen, no se salen de ahí. Entonces tú ves acá nosotros cómo nos salimos con una facilidad. Sí. Wow. Les parecerá extraño, pero yo conocí a un caballero que descargó a través de una aplicación, o sea, descargó el Corán, creo que hay una aplicación, no sé, la descargó y empezó a leer y a intentar reconciliar la Biblia con el Corán. Correcto, y entonces me temo, no sé el final de la historia, pero sí, no sé por dónde anda la cosa, pero me estuvo curioso y me parece que estaba entrando en un terreno muy peligroso, ¿no? Peligrosísimo, Fernán, porque va a encontrar coincidencias, va a encontrar ventenas de profetas que nosotros los creyentes los reconocemos. Moisés, como Abraham. Exacto, se va a encontrar con eso, con que el mismo patriarca del cristianismo es el mismo patriarca de ellos, que es Abraham. Se va a encontrar con muchas coincidencias y allí puede crear lo que yo le llamo sincretismo espiritual, que es la mezcla de la verdad y la mentira, pero la mezcla de cosas que se oponen. Confusión interesantísimo, total. Buenísimo. Gracias, Marlene. Gracias, Juan Carlos, gracias a ti. Marlene Arroyo en las redes sociales. En las redes sociales, mire, felicíteme, yo estoy contenta porque estoy celebrando esta semana 22 años como pastora. Wow. Como 22. Y yo estoy emocionadísima por eso. El miércoles no la tuvimos porque el marido la raptó. Se la llevó. Mira, me llevó. Mira, Juan Carlos, yo le dije, cuando me dio la noticia de que no íbamos, yo le dije, tú llamas a Juan Carlos, yo no. Allá tú. Tú me excusas, yo no. Y lo hizo. Y lo hizo. Y yo asustada buscándote ya. Ay, yo mensajes. Yo mandándole mensajes, Dios mío, algo le pasa a Marlene. Que
Qué linda, qué bella. En un avión El estaba marido la yo. llevaba debajo del brazo. Con la maleta. Pueden comunicarse conmigo al 787-644-2544, 644-2544. No olvide que tenemos nuestro canal de YouTube con enseñanzas semanales de la palabra del Señor y nuestra última obra literaria, por aquí está, Trasiego de Gloria. Puedes adquirirla al 787-644-2544. Gracias, Excelente, pastora. nos vemos. Gracias. Por ahí viene Ruperta, señoras y señores. Yeah.